Hola, yo vengo a hacerles una entrevista sobre lo que es la falta de insumos médicos aquí en México, principalmente en las comunidades. Para usted, ¿se identifica la falta de insumos médicos en comunidades indígenas como un problema que vale la pena resolver? Claro que sí. Sí. ¿Qué farmacéuticas conoce que tengan programas de apoyo y donaciones? Si conoce alguna No, o ninguna. ninguna. ¿Sabes qué hacer cuando tus medicamentos están a punto de caducar? Pues tirarlos a la basura. ¿Cómo crees tú que podrías apoyar a estas comunidades? Pues, ¿cómo sería? Apoyándolos nada más. Tratar de apoyar a donde tú puedas llegar. Ok, muchas gracias. Bueno, Buenas tardes. hola, muy buenas tardes. Gracias por haber ¿Quién tomado mi habla? llamada. Pedro, Hola Pedro, ¿cómo estás? bien, bien. Quisiera hacerte una serie de preguntas con respecto a una problemática que hemos identificado, que es la falta de insumos médicos. Ok, ¿Tú consideras que hay una falta de insumos médicos en comunidades marginadas? sí, yo digo que hay una gran falta de insumos, de abastecimiento en las comunidades que más marginadas, pero más que nada porque no hay una real inversión en esas comunidades, ¿sí? Entonces, esa falta es por la falta también de atención y pues por eso, más que nada. ¿Lo considerarías tú como una problemática que vale la pena resolver? Sí, finalmente es una problemática que se debe resolver porque finalmente son seres humanos, esas comunidades también importan, y tenemos que apoyar a todas las personas, ¿no? Que más lo necesitan, más que nada. Por ejemplo, ¿tú conoces alguna comunidad que sufra de esta falta de insumos médicos? Eh, pues, sí, claro, hay bastantes comunidades. Un ejemplo, podría ser, los pueblos, este, digo, las delegaciones más pobres de la Ciudad de México, ¿no? Podrían ser Iztapalapa, Ecatepec, donde la población hay una sobrepoblación y ellos ni agua tienen, ¿no? Entonces, falta los insumos médicos como no tienes una idea y son lugares que están en la ciudad, ¿no? Donde no deberían de faltar. O imagínate en comunidades alejados de la capital del país. No sé. Por ejemplo, ¿tú consideras que es bueno, o sea, que el gobierno debería apoyar más estas cosas, o sea, debería, sí, apoyar más este problema, atender este problema? Sí, el gobierno debería de apoyar este problema y muchos más, pero sobre todo el médico, sí, porque es algo que la comunidad siempre va a necesitar un país, una sociedad siempre va a necesitar para el bienestar de las personas, ¿no? Porque ¿a quién acudes cuando tienes una simple gripa, no? Pues al doctor, ¿no? ¿Y qué te receta el doctor? Una medicina, ¿no? Eso viene parte de los insumos, ¿no? Entonces, finalmente, si no hay esa medicina, va, va a empezar a morir la gente, ¿no? Por una simple gripa, ¿no? Como lo vemos ahorita. Entonces, sí es algo de vital importancia que se debe de apoyar, porque si no habría avance en la sociedad más que nada también.
Por ejemplo, cuando tú tienes medicamentos que se caducan, ¿qué haces con ellos? ¿Sabes a dónde acudir para depositarlos? Eh, sí, sí, son medicamentos que se deben desechar en un lugar específico. Entonces se, se debe de embolsar y posterior llevarlo a un lugar donde se hagan cargo de ellos, ¿no? Ok. Em, por último, ¿tienes algún consejo que me podrías dar para que esta campaña de recolección de, de medicamentos nos sea más beneficiosa, sea mejor? Sí, pues pueden llegar con la gente porque la gente luego no sabe qué hacer con esos medicamentos. Entonces, no sé, explotar redes sociales y más que nada dar a saber a la gente que, que hay una forma, ¿no? De hacer qué hacer con esos medicamentos. Yo diría que llegar por ahí sería una forma muy buena, excelente y pues, mover las cosas por ese ambiente. Bueno, te agradezco mucho por haber tomado mi llamada. A ti muchas gracias, Pedro, para lo que quieras. Gracias. Hola Sofía, muchas gracias por acompañarme en esta entrevista. Te voy a hacer unas preguntas acerca del tema que te envié hace ratito. ¿Identificas la falta de insumos médicos en comunidades indígenas como un problema que valga la pena resolver? Sí, la verdad sí pienso que es un problema que vale la pena resolver, ya que su situación es muy mala. ¿Y crees que es vital que se resuelva cuanto antes este problema? Sí, es muy necesario, porque aparte con la situación que estamos viviendo ahora, la gente no tiene los recursos para poder ir al doctor y la sanidad pública está muy mala. Ok. ¿Y crees o conoces algún tipo de programa que esté tomando acción en este momento para resolver este problema? No, no conozco ninguno. Va, perfecto. Pues muchas gracias por tu entrevista, Sofía. Gracias a ti. Bye. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Pedro Torres. Ah, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco que hayas Bien, tomado mi llamada. no, ¿de qué? Bueno, primero que te quisiera preguntar es que si identificas que existe alguna falta de insumos médicos en algunas comunidades marginadas y que si sería un problema verdaderamente a resolver. Sí, claro, es un hecho que en este país, debido a la desigualdad que existe, hay muchísimas personas que no cuentan con los medicamentos o con la atención médica que cualquier ser humano requiere. ¿Crees que el gobierno debería de apoyar más la necesidad de medicinas, de insumos médicos en estas comunidades? Sí, totalmente es increíble ver que en estas comunidades llegan productos como refrescos o comida chatarra y no es posible que no lleguen estos medicamentos o cosas esenciales para la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando algún medicamento o algunos medicamentos se te llegan a caducar, ¿qué es lo que realizas? ¿Cuál es el proceso? Pues ya que tenemos que juntar todos estos medicamentos ya caducados y llevarlos a un banco especial para que sean desechados de una forma correcta. No podemos tirarlos a la basura como cualquier otra cosa. ¿Te gustaría apoyarnos a nosotros en esta campaña que intentamos realizar para juntar ciertos insumos médicos, medicamentos, los cuales están en una fecha a caducar pronta y que las podamos donar a estas comunidades a las que les hacen falta? Claro, sería una muy buena iniciativa, no solo medicamentos prontos a caducar, sino también medicamentos con una vida útil todavía larga para que todas estas personas puedan tener acceso a una atención médica. Por ejemplo,
¿considerarías que los insumos médicos se desperdician pues, en gran cantidad cuando se caducan? O sea, ¿son muchos los que se te llegan a caducar? Sí, efectivamente son muchos medicamentos debido a que cuando nos prescriben un medicamento, dependiendo de la dosis, nos sobran algunos medicamentos y se desechan con el tiempo, y es importante entonces siempre acudir a un médico para tener saber la dosis adecuada que se requiere y pues prevenir este tipo de desperdicios de medicamentos. Ok, y por último, ¿qué consejo nos podrías dar para que haya una campaña efectiva de esto? Pues sería interesante involucrar también al gobierno, ya que considero que es uno de sus papeles principales que debería preocuparse en la salud de sus ciudadanos, y también hacer conciencia en toda la sociedad, ya que tomamos por hecho que nosotros siempre tenemos acceso a facilidades médicas cuando hay millones de personas que no tienen atención médica adecuada. Te agradezco por haber tomado mi llamada. Saludos. No, de qué, muchas gracias. Hola, yo vengo a preguntarte sobre si sabes lo que son la falta de insumos médicos aquí en México, sobre todo en comunidades rurales. ¿Identificas la falta de insumos médicos en comunidades indígenas como un problema que vale la pena resolver? Pues sí vale la pena resolverlo, para que haya medicamentos. ¿Qué farmacéuticas conoces que tengan programas de apoyo y donaciones? Pues no sé, no sé qué hay en esos lugares. ¿Sabes qué hacer cuando tus medicamentos están prontos a caducar? Pues tirarlos, porque no puede hacer daño. ¿Cómo crees tú que podrías apoyar estas comunidades? Pues en lo que se puede ayudar, se ayuda. Una vez estando ahí, llega. Muchas gracias. ¿Identificas la falta de insumos médicos en comunidades indígenas como un problema que vale la pena resolver? Sí. ¿Crees que es de vital importancia resolver la falta de insumos en comunidades de escasos recursos? Sí, claro. El derecho a la salud de todos es lo más importante. ¿Crees que actualmente se toman medidas para acudir al problema? Sí, pero no creo que no son suficientes y a veces son ineficaces. ¿Te gustaría participar en una campaña de recolección de medicamentos prontos a caducar? Sí. ¿Conoces comunidades que sufran de falta de insumos médicos? De manera específica no, pero estoy segura que la mayor parte de las comunidades marginadas tiene este problema. ¿Crees que las empresas nacionales e internacionales tengan la obligación de ayudar para reducir su huella ambiental? Sí, todos tenemos la obligación de hacerlo. ¿Qué consejos nos podrías dar para una campaña eficiente? Lo primero es recabar la información adecuada, hacer un buen proyecto, un buen plan de trabajo y poner objetivos medibles y ejecutar eficientemente. ¿Crees que los insumos médicos se desperdician en gran cantidad debido a su fecha de caducidad? Sí, pero esto es un hecho, o sea, no, es algo que no puedes modificar, o sea, y lo que puedes modificar es la manera en cómo se administra el recurso, pero el medicamento de todas maneras tiene una vida útil y no más allá, ¿no? ¿Qué empresas farmacéuticas conoces? Conozco muchas empresas farmacéuticas, Pfizer, Roche, Eli Lilly, muchas. ¿Qué haces cuando tus medicamentos se caducan?
los llevo a un centro de eliminación. Muchas gracias. Hola Sabi, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Ya te conté previamente acerca del problema de la falta de insumos médicos en comunidades indígenas en México y quiero preguntarte si crees que este es un problema que vale la pena resolver. Yo creo que sí es un problema que vale la pena resolver porque creo que cualquiera debería tener acceso a una atención médica de calidad. No tendrías que pasar 2 horas en carretera y encima llegar a esperar a ver si se muere alguien. Creo que es algo muy grave y las comunidades indígenas no tendrían por qué acercarse a la ciudad. Tendría que haber clínicas y hospitales en forma cerca de ellos para que ellos puedan atenderse si lo necesitan. ¿Qué opinas de la situación de que una persona de una comunidad indígena tenga menos probabilidades de ser atendida por un médico especialista? Pues creo que no debería ser así también, o sea, los médicos y especialistas deberían estar conscientes que hay gente que necesita sus servicios aunque no puedan económicamente acceder a ellos. Entonces debería de haber conciencia y programas sociales mismo en los hospitales y los doctores especialistas en los que brinden parte de sus horas de servicio a gente necesitada. ¿Y crees que el gobierno e instituciones de salud están haciendo lo necesario para acabar con este problema? Pues la verdad es que no estoy muy enterada del tema, pero siento que no, porque si no, no se escucharían este tipo de casos. Entonces, aunque sí lo estén haciendo, creo que todavía hay mucho que hacer y mucho camino que recorrer. Muchas gracias. De nada. ¿Identificas la falta de insumos médicos en comunidades indígenas como un problema que vale la pena resolver? Sí. ¿Crees que es de vital importancia resolver la falta de insumos en comunidades indígenas? Sí. ¿Crees que actualmente se toman medidas para resolver el problema? En realidad no estoy... no sé de alguna medida que se tome, pero podría decir que no. ¿Te unirías a alguna campaña de donación de insumos médicos? Sí, pero me gustaría que fuera una campaña con un objetivo claro, porque creo que no serviría de nada llevar a una comunidad indígena 17,000 gasas si lo que necesitan son lentes o jeringas o otro tipo de insumos. O sea, que sea una campaña bien direccionada. ¿Conoces comunidades que sufran de faltas de insumos médicos? No. ¿Crees que las empresas nacionales e internacionales tengan la obligación de ayudar para reducir su huella ambiental? Sí. ¿Qué consejo nos podrías dar para una campaña efectiva? Creo que hacer primero una investigación de las necesidades específicas de cada comunidad, porque no creo que sean las mismas necesidades en todas partes. Y basado en eso empezar a ver con empresas o con el gobierno mismo cómo canalizar esta ayuda específica a los lugares que la necesitan. ¿Crees que los insumos médicos se desperdician en gran cantidad debido a su fecha de caducidad? Sí lo creo, pero creo que es un problema más que ya pasa una vez que se compra el producto. No creo que sea algo que pase tanto en tiendas. También lo que sé es que es muy caro reanalizar un producto, entonces se tiene que tener muy clara la vida de anaquel y la efectividad, porque sí sé que la efectividad de un medicamento no es lineal, o sea, no es como que a 2 meses de su caducidad ya no funciona, o a 2 meses de su caducidad funciona un 50%, o sea, al esa pérdida no ser gradual, es difícil saber después de la fecha de caducidad cómo está la efectividad de esos medicamentos. ¿Qué empresas farmacéuticas conoces? Roche, AstraZeneca, Bayer, bueno, son las que vienen en este momento a mi mente. ¿Qué haces cuando tus medicamentos se caducan? Los
los recopilo por un tiempo y después los llevo a las cajas que hay en las farmacias para desechar estos medicamentos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Katy, por acompañarme con esta entrevista. Te voy a hacer unas preguntas acerca de la información que te mandé hace ratito. Quería preguntarte si identificas la falta de insumos médicos en comunidades indígenas como un problema que valga la pena resolver. Yo opino que es algo que sí se debe solucionar inmediato, porque son derechos humanos. ¿Crees que es vital resolver este problema cuanto antes? Sí, es algo que se tiene que solucionar porque todos deberíamos de tener acceso a la salud. ¿Y crees que actualmente se están tomando medidas o conoces algún tipo de programa que tome medidas acerca de este problema? No estoy muy enterada sobre el tema, pero me parece que hay un programa en Cinépolis, lo vi, que es un tren que tiene consultorios, tiene camas médicas para poder tomar en cuenta a los indígenas. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tu colaboración. A ti, gracias. Hola, buenas tardes. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre un proyecto que tenemos en la universidad sobre insumos médicos a comunidades que lo necesitan. Entonces, la primera pregunta es, ¿identificas la falta de insumos médicos en comunidades indígenas como un problema que vale la pena resolver? Sí, definitivamente. ¿Ok? ¿Qué farmacéuticas conoces que tengan programas de apoyo y donación? No, ninguna. ¿Ok? ¿Sabes qué hacer cuando tus medicamentos están prontos a caducar? Pues realmente no hay una cultura de almacenarlos, entonces supongo que desecharlos y ya. ¿Ok? ¿Cómo crees tú que podrías apoyar a estas comunidades? Posiblemente con colectas masivas o metiendo algún programa de apoyo por parte de empresas privadas, no sé. Ok. O el gobierno, pero es poco probable, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, ya no te quito más tiempo y que tengas un excelente día. Muchas gracias igualmente. Hola, te voy a hacer unas preguntas súper rápidas sobre un proyecto que tenemos de insumos médicos para comunidades. Entonces, la primera pregunta es, ¿si identificarías la falta de insumos médicos en comunidades indígenas como un problema que vale la pena resolver? Sí, definitivamente vale la pena resolver ese problema. ¿Ok? ¿Qué farmacéuticas conoces que tengan programas de apoyo y donación? Creo que ninguna. ¿Ok? ¿Sabes qué hacer cuando tus medicamentos están prontos a caducar? Yo había escuchado que podías seguir utilizándolos porque nada más bajaba un cierto porcentaje de la efectividad, pero no sabría qué hacer después. ¿Ok? ¿Cómo crees tú que podrías apoyar a estas comunidades? Pues si alguna farmacia o algo así se une a la causa, podrían dar como donativos o como los cierres del Oxxo que deseas donar, quién sabe cuánto para alguna comunidad, tal vez se podría hacer algo así y estaría bien. Ok, pues muchísimas gracias por tu opinión. Ahora sí que ya te dejamos y bonita tarde. Gracias.